Buenos días, tardes o noches, profesor. Soy el alumno Cortés Cristiano Marcelo, del año grupo sexto 6 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola. En este caso voy a presentar la práctica 22, el cual es el medidor de voltaje utilizando el ADC del PIC 16F873A de la asignatura de Sistemas Digitales Embebidos. Pues en este caso el PIC 16F873A nos va a servir para realizar un medidor de voltaje utilizando el ADC de este mismo PIC. Los objetivos son realizar un circuito en simulación y visualizar el funcionamiento de este. Más específicamente, se pretende realizar un medidor de voltaje utilizando el ADC del PIC 16F873A. Estas aplicaciones de este circuito pues pueden ser muchas. Hay diferentes sistemas en donde se requieran visualizar o medir los voltajes. Entonces, en estos casos podemos implementar este tipo de circuitos para obtener precisamente este tipo de datos. Ese es el circuito. Aquí podemos ver el PIC 16F873A. Podemos ver cómo está conectado con los potenciómetros con su sistema mínimo. Hay que aclarar aquí que para poder hacer variar el voltaje vamos a utilizar un potenciómetro, que es el que se ve que está conectado en los puertos de las apps en el pin A0. Y bien, esta es la conexión entre el PIC 16F873A y el PIC 3. Hay que recordar que el PIC 3 nos va a servir para poder cargar nuestro programa. Y hablando del programa, bueno, pasemos al código. El código es el siguiente. Aquí podemos ver la configuración del PIC y la configuración del cristal. En el siguiente apartado podemos ver pues el código que va a hacer precisamente esta medición. En este caso tenemos que incluir la librería LCD, que es precisamente para poder utilizar la LCD, en donde se van a mostrar los datos. Para este caso, pues tenemos que hacer un void ASINIT, que precisamente es para seleccionar los pines digitales y analógicos, seleccionar la fuente de reloj 8, habilitar la conversión analógico-digital. También tenemos que utilizar un ASRead, que es con el que vamos a hacer la lectura. Es decir, seleccionamos el canal de conversión, el tiempo de adquisición y tiempo de conversión. Comenzamos a realizar la conversión, esperamos a que se realice la conversión y retornamos el valor de ADC. Después procedimos a utilizar en el void my, pues configuramos las salidas en el puerto B, inicializamos la LCD. Y también es importante, para este caso, declarar nuestro variable de voltaje y nuestros variables datos y lectura. Ahora en un ciclo while, que es un ciclo infinito, pues realizamos todo el proceso de imprimir, limpiar la LCD primero, imprimir el mensaje de emisión, sensor, hacer las operaciones para obtener el voltaje y indicar aquí que si el voltaje pasa, si en dado caso pasa de 100, pues nos aumente un 1, ¿no? Si no, pues simplemente nos mide la temperatura tal cual, perdón, el voltaje tal cual es. Aquí podemos ver el voltaje. Aquí se ve como el voltaje, obtenemos decenas y voltaje para obtener unidades. Ahora bien, simplemente ya una vez obtenido el voltaje, con un LCD Goto XY posicionamos nuestro cursor en la fila 2 en la columna, perdón, en la fila 2 en la columna 1. Pues imprimimos el texto voltaje igual y obtenemos la lectura, que sería voltaje, el valor del voltaje que se obtenga, y esto lo mostramos por un tiempo de 250 milisegundos. Este es el intervalo de lectura, es decir, cada 250 milisegundos se va a estar actualizando la lectura y nos va a estar arrojando el voltaje al cual se tenga del potenciómetro, porque hay que recordar que en este caso vamos a utilizar un potenciómetro. Bien, este es el circuito en Proteus. Aquí tenemos todo el circuito ya funcionando, ya se cargó el código. Y podemos ver aquí cómo tenemos la LCD y cómo hacemos variar el voltaje con el potenciómetro. Vemos que hacemos variar el voltaje y vemos cómo va cambiando también nuestra lectura. Hay que recordar, y si se alcanza a ver cómo parpadea, es porque cada parpadeo significa cada lectura que está haciendo. Hay que recordar que nosotros utilizamos un intervalo de 250 milisegundos. Y así podemos hacer variar la temperatura y vemos también como así cambiamos la temperatura, cómo es que también con ayuda del PIC se muestra la diferencia de temperatura. Por ejemplo, ahorita tenemos un volt, pero podemos hacer cambiarla y vemos cómo también nos va cambiando aquí el valor en el SSD, nos va mostrando el valor que se tenga. Y bueno, con respecto al video de funcionamiento, eso es todo. Bueno, pues después de haber visto la práctica y sobre todo visto el circuito en simulación en Proteus, podemos decir que el circuito funciona de manera correcta.
solo que desafortunadamente no se pudo realizar la práctica en el circuito en físico.